Bienvenidos a una nueva semana en Comunistas por Bravo TV. Un día complejo para la economía argentina, para la política y por supuesto también para los mercados. Recordá que podés ser parte de esta mesa de debate, de discusión a través de la plataforma. Dejanos tu mensaje, sé un camarada digital, pero los que no son digitales, son de carne y hueso, nuestros camaradas que nos acompañan. Félix Schmidt, economista, para poder debatir. Félix, ¿qué pasó antes del discurso y qué puede pasar después? Buenas noches Santiago, buenas noches para todos los camaradas. Mira, y la verdad es que vienen siendo días complicados para la economía argentina. Los resultados de las elecciones agilizaron los tiempos y lo que el mercado está esperando, señales para reafirmar la política económica y ver si le pueden seguir creyendo para sostener el tipo de cambio actual. Hoy al mercado no le pareció tan interesante la propuesta, siguió avalando la caída en los mercados y sobre todo, algo que quiero que hablemos, que fue romper el techo. Vamos con el pica pica, entonces me voy con Néstor Pitrola. Néstor, bienvenido, político del Frente Izquierda y los Trabajadores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy aquí, con toda la tensión del movimiento popular, para nosotros en una semana clave donde todo el pueblo argentino se tiene que movilizar en defensa del Garrahan y la universidad pública contra el veto para apoyar que caigan esos vetos en la sesión de pasado mañana en diputados. Va a haber movilizaciones en todo el país, convocan todas las organizaciones sindicales de la universidad pública, por supuesto las organizaciones del Garrahan, y creo que es clave. Pocas veces dos causas, en este caso populares, resumen todas las causas populares. Claro. Si volteamos el veto, golpeamos al gobierno que veta al pueblo. Sin embargo, ¿no? hay gente, y esto lo vamos también a seguir debatiendo, y no quiero convertirme en Café Fashion porque te pregunto si tenés expectativas de este discurso, o prácticamente cero. No, yo creo que ya lo anunció la noche de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Vamos por el mismo camino. Van por el mismo camino, ¿no es cierto? Lo que están haciendo es buscar transar alguna plata con algunos gobernadores para dar vuelta a algunos que se ausenten y blindar los vetos, cosa que ya vimos con los jubilados, con la universidad pública el año pasado, fracasaron con la discapacidad. Por eso creo que son batallas que las vamos a ganar en la calle, masivamente el pueblo argentino, porque bueno, tenemos un parlamento que le ha dejado pasar todo a este gobierno y hemos llegado a este fracaso que vos presentabas también Sí. en el comienzo, en todos los planos. En todos los planos. Y entonces quiero meterme en un plano que tiene que ver con la sociología, con la gente, con Pablo López Fiorito, nuestro sociólogo de la mesa, para tratar de entender qué pasa en este camino. Muchas veces se utilizaron metáforas bíblicas. Digo, posiblemente el Mar Rojo sea octubre, porque vamos a llegar ahí y no sabemos si se va a abrir o no el mar, pero hay que llegar hasta allá y queda mucho tiempo. Buenas noches. Primero, yo creo que el tema es si a octubre vamos a llegar, porque no se va a venir el fin del mundo, no va a ser un apocalipsis. Pero hay que ver si el gobierno, cómo llega el gobierno al 26 de octubre. Me parece que ahí hay un tema, me parece que hay un hartazgo social que se va a expresar seguramente como se expresó en los años anteriores en las movilizaciones y en la movilización tan grande del sistema universitario. Se va a volver a expresar este miércoles, se va a volver a expresar mañana en el apagón primero, en un apagón a las 20 horas. Se va a expresar el miércoles a las 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos. Me parece que el gobierno no toma conciencia de la situación en la que se encuentra y, como hablamos en los entretenones del programa, los sectores dominantes que lo sostenían ya lo empiezan a desostener, sí, por decirlo de alguna manera, en el plano de las editoriales de los grandes medios, pero también en el plano de las expresiones que esos sectores tienen como
como argumenta el gobierno, el mercado, ¿no? Como la corrida que muchos economistas lo plantean, por ahí Félix lo puede contar un poco más, pero la corrida que le están haciendo sistemáticamente al dólar todos los días. Es muy dinámico, vos sabés que nos vamos a meter con el primer tema y después nos vamos a meter mucho en la economía, porque la semana pasada todos creíamos que, habiendo controlado un poco el tipo de cambio, ya era algo que le convenía al gobierno tener un dólar un poquito más elevado, sin romper nunca el techo de la banda, para no dejar en evidencia que va a tener que salir a intervenir con reservas, pero que vos decías, bueno, el dólar flota y está por debajo, nunca tocó el techo. Tocar el techo es un llamado de atención y implica que vas a tener que utilizar muchas reservas. Por eso digo, el camino hasta octubre existirá, pero si vos todos los días tenés que, con tu superávit, contrarrestar las reservas, lo que pasa en esta Argentina es que el que puede comprar dólares termina siendo rico. ¿Y quién termina siendo rico? El que más tiene. Claro, ahí quiero ir a un punto absolutamente clave. Reservas genuinas no tenemos. No. Lo que tenemos es el préstamo del FMI, recordemos, unos 12.000 millones de dólares disponibles, pero es el préstamo para el repago de deuda del propio FMI y de deuda externa. Fue firmado así, aunque hoy le haga el perdón Kristalina Georgieva hasta octubre. Eso tiene un costo muy grande. Lo otro que hay son los encajes en dólares, que son los depósitos de la gente. Sí. Cuando hablamos de reserva negativa, un oximorón, pero tenemos reservas negativas porque se usan dólares de los ahorristas que tienen los depósitos en los bancos, que están goteando para afuera también. Entonces el FMI le ha dicho, te apoyamos hasta octubre. Ahora después te quiero ver. Claro, se habla de que la condición es la flotación libre después de octubre. Y nadie, nada menos que Carlos Melconian, el insospechable te podría decir, de este programa, ¿no es cierto? Porque Caputo dice, ¿es esto o el comunismo, que vendría a ser el reclamo del Garrahan, de la universidad, de los jubilados? Eso vendría a ser el comunismo. Melconian dice, en febrero, 1.600 pesos el dólar, dice, propongo dos medidas. No, ni febrero, después de octubre. A febrero están vendiendo dólares a futuro en cantidad, vamos a verlo, que ya a 1.500, etcétera, muchísimos dólares a futuro. Ahora, Melconian, que dijo, dólar a 1.600 mayorista y el cepo de nuevo hasta nuevo aviso. Melconian. Bueno, fíjate que el cepo, cuando muchas veces se habla ahí quiero completar esto. Está en puerta una devaluación que es el peor de los golpes a la mayoría trabajadora argentina. Yo lo digo desde ese lugar. Nosotros nos oponemos a la devaluación, que va a ser simplemente para descargar la crisis del fracaso del gobierno sobre las espaldas de los trabajadores. Y por supuesto, por más que los precios de la canasta no terminen subiendo, va a haber insumos que están dolarizados y que obviamente van a seguir subiendo. Vamos a meternos con el primer tema, porque vamos a enganchar seguramente con la cadena nacional, una cadena grabada. El presidente Javier Milei hablará hoy en cadena nacional para anunciar el presupuesto 2026. Recordemos que venimos con el presupuesto del 2022. Será más que un acto administrativo, una reafirmación política. El gobierno no piensa cambiar el rumbo pese al golpe electoral en Buenos Aires y a la creciente tensión social. El mensaje grabado, cosa que mucha gente utiliza calificativos como miedoso, por no decir lo que dice la jerga, porque, claro, era un momento para un presidente que dé la cara, no a la cámara, a su pueblo. Cuando alguien graba un mensaje es porque no puede enfrentar la situación que está viviendo, no puede enfrentar el vuelto. El mensaje está grabado en el Salón Blanco, pautado para las 21, como decíamos. Esto es lo que tuitea el presidente. El pre-mensaje con Manuel Adorni, vocero presidencial, José Luis Espert, el candidato en la provincia
Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, y el presidente de la Nación. Se extenderá unos 30 minutos con un objetivo: blindar el déficit cero como dogma y exhibir los supuestos logros de su gestión. Seguramente vamos a copiar y pegar lo que viene diciendo en las últimas 10 cadenas nacionales. El déficit no se toca, la inflación viajaba a un 15.000%, exponenciando la inflación de diciembre del 2023. Hemos sacado 12 millones de personas de la pobreza, vamos a ir anotando todos aquí en la mesa. El objetivo declarado es un superávit primario de 1,6 del PBI en el 2025, incluso más de lo que pidió el Fondo Monetario Internacional. Hacer los deberes mejor de lo que corresponde. Claro, el tema es cuántas horas pasa haciendo los deberes y cuántas le dedica a otra cosa. Según fuentes oficiales, el paquete económico que acompaña el presupuesto incluye reducción de salarios estatales, recortes en subsidios a energía y transporte, poda, capaz que empieza a usar otra palabra, en vez de la motosierra empieza a podar, se pasa a la jardinería un poquito más dedicada, poda de transferencia a las provincias y, como frutilla del postre, reformas estructurales de alto impacto, jubilatoria, laboral y social. Abro el juego porque creo que los que nos están escuchando dicen va a ser más de lo mismo. Por otro lado, los que apoyaban, esperaban este fin de semana alguna salida de alguien del gabinete, no se dio. Todos apuntan a una misma persona, sin embargo no se da. El gobierno no quiere perder esa pieza de lo que llamó en algún momento tridente. Pero hoy te decía, Néstor, ¿qué esperás? ¿Todo lo mismo? Y si es todo lo mismo, va a irritar más a la población que saques un presupuesto donde seguir recortando gastos y posiblemente los gastos de la CIDE, los gastos de defensa vayan a aumentarse. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Yo te agrego, va a ser más de lo mismo, quizás con mentiras flagrantes que resulten una provocación para que nunca ni se trate el presupuesto y seguir gobernando autocráticamente sin presupuesto. Ahora, yo le digo a todos los que nos escuchan, promocionando la movilización. ¿Por qué? Él dice, no hay plata para los jubilados, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para la discapacidad en su momento, no hay plata para la universidad pública. Mirá, en los gastos tributarios, vos sos economista, conocés el tema, que son las exenciones impositivas, sí, que claro, nunca entraron en discusión. Ahí tenés un 4,5 del PBI. Si a eso le sumás lo que bajó de retenciones al capital agrario, a los exportadores, le sumás lo que cayó en bienes personales, bueno, nos vamos tranquilamente a un 5,5 del PBI. Cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso ha establecido el verdadero impacto de estas leyes, cuyo veto se trata pasado mañana miércoles, en una cosa infinitamente menor, 0,14% en el caso de la ley de emergencia pediátrica, otro tanto para la cuestión universitaria. Es decir que lo que está en juego acá es gobernar sin presupuesto para ir a un mayor ajuste, porque no sé si viste los medios del domingo, ha habido estudios que han establecido que en realidad, si tomás los intereses pagados de la deuda, en el primer semestre no hubo superávit, no hubo déficit. Hay mucha duda respecto... Y ha crecido el endeudamiento, claro, de una manera insostenible. Si yo emito un bono de venga intereses y yo te tomo el valor original nada más y no te tomo todos los intereses pagados y esos te los pongo después al final, regulando si me da superávit o no. Por eso siempre se habla, Félix, de este superávit mentiroso, esta idea de manejar entre el Banco Central y el Tesoro. Total, la gente no entiende qué es el Tesoro, qué es el Banco Central, cuándo, por qué se cancelaron los put, qué pasa con la liquidez, qué va a cambiar del TEMAP, de todo marcha acorde al plan, porque hoy le cambió
la visión de la gente. Decíamos, hay muchas personas que ya no le creen. No, y sin duda los agentes del mercado tampoco le están creyendo y eso se viene viendo en el derrumbe de la confianza y en el precio de los bonos que vienen bajando considerablemente. Esto hace que para endeudarse para Argentina sea más caro y pagar la deuda que tiene sea también más caro. Entonces, la verdad es que todo marcha de acorde al plan, no le está saliendo mucho y con los ahorros de la gente, que es lo que viene utilizando para pagar ese tipo de bonos. Claro. Voy a ir a una... para hablar de una... No de una persona puntual, todos van a saber de quién estoy hablando, Pablo, pero una persona que trabajaba desde el 2006 hasta el 2024, le dijeron que le iban a pagar una parte de su salario en negro. Esta famosa economía negra. Pero claro, ahora no lo terminaron despidiendo, no se lo quieren reconocer, pero los que le generan la economía en negro son los hombres más ricos del país. Entonces, siempre se habla, la Argentina tiene una economía en negro. Y uno dice, ¿por decisión del trabajador? No. Nosotros... Entonces, ¿cómo impacta eso en la sociedad? Yo creo que recién me anotaba, digo, superávit mentiroso. Y el superávit mentiroso es claramente que los recortes son recortes profundamente clasistas, son recortes que van orientados a los sectores subalternos. A los dueños de la Argentina no hubo recorte y siguen, por supuesto, uno puede evaluar, como hablábamos recién, hay algunos que perdieron en la bicicleta porque el gobierno cambió las reglas en el medio. Pero igualmente esa pérdida es absolutamente circunstancial y minoritaria en relación a la pérdida que tienen todos esos sectores. La economía en negro, lo hablábamos la vez pasada, se habla sistemáticamente en la Argentina de una reforma laboral y nunca se habla de una reforma patronal. ¿Qué élite económica queremos? ¿Cuáles son las inversiones que esa élite económica tiene que hacer? Si es la especulación inmobiliaria y la especulación financiera o es una economía productiva que responda a las necesidades del pueblo argentino, digamos. Me parece que ahí hay algo, digo, esto de que no emite, Félix lo puede decir, seguramente el compañero Néstor también, el gobierno está emitiendo con, claro, con el interés que da a los bancos y la gente que pone el interés. O sea, hay una emisión monetaria. Ese es un debate, porque la otra emisión monetaria, de última, era parte del salario implícito de muchos de las personas que nos escuchan, que era el subsidio del tren, del colectivo, de muchas cuestiones que formaban parte de que tu salario rinda más. Usar el consumo como ancla inflacionario. Es decir, antes se emitía para repartir en los diferentes sectores sociales y que el consumo vaya en aumento, como se logró durante varias gestiones, y ahora directamente esa distribución que había ya directamente no está. Es decir, por eso es que la inflación se está logrando contener, porque nadie consume. Claro, y las reformas jubilatorias y laborales, ¿basadas en qué? Porque a mí, yo siempre escucho que el empleador no toma gente porque le cuesta mucho. Sí, exacto. Lo que pasa es que después, cuando le des los beneficios, tampoco los va a tomar, simplemente va a tener más rentabilidad. Esto de trabajo genuino en la Argentina, ¿se puede con los empresarios que tenemos? Mirá, acá hay una falacia brutal, lo volví a ver hoy en ciertos medios, que es llamarle impuesto al empleo, impuestos al trabajo. ¿Cuáles son los impuestos al trabajo? Yo no vi ningún impuesto al trabajo. Lo que vi son los aportes que financian la jubilación, El 930, que nos han por rebajado supuesto. y que tampoco los cobran porque tenés en negro, vos lo dijiste, incluso grandes corporaciones que pagan en negro Grandes y una economía en negro que es casi la mitad de la economía, y los estados, los gobiernos, todos los gobiernos, el anterior también y el anterior, se viene profundizando eso, y entonces la culpa no es del sistema jubilatorio. ¿Qué están pretendiendo? Que no haya aportes. Si no hay aportes, no habrá jubilación. Claro, Segundo tema, tenemos un sistema de obras sociales
que de pronto en otros países no hay y que tiene un aporte. Ahora ahí se atienden 16 millones de personas. ¿Cómo piensan atender cuando además están liquidando el hospital público? Lo vemos con el Garrahan. Bueno, vale para todos los hospitales públicos. ¿Qué quieren hacer? Que nos quedemos los trabajadores sin obras sociales. Bueno, acá hay una falacia muy grande. Son reformas antilaborales y antiprevisionales. Quieren elevar la jubilación a 70 años, liquidar los regímenes especiales, seguir bajando aportes patronales, es decir, quedarnos virtualmente sin jubilación. ¿No Y es ahí te cierto? sumo, Si Néstor, vos aportás toda la vida y Claro, después y- tu promedio de edad de muerte da tanto, bueno, chao, se quedaron con la ahí guita. como que se aplica un shock en vez de un gradualismo, porque vos tenés que, a ver, hoy tenemos jubilados con una mínima de 300.000 pesos más 70.000 de un bono que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Marzo del 2024, Exacto, congelado. nunca- y también es cierto que toda movilidad o toda fórmula jubilatoria intenta ir contra o mayor salario o contra la inflación. En el momento que la inflación era muy alta iba por salario, en el momento que la inflación es baja va por inflación. Siempre de alguna manera se ven perjudicados. En el mercado, yo siempre dije, existe lo que se llaman bono dual. Si el peso te sirve, vas con peso. Si el con dólares te sirve, vas con dólares. Entonces, Para debería ellos hay haber- bono dual, para pero los debería haber jubilados una no hay jubilación fórmula dual. La jubilación dual debería ser, mirá, si por lo mismo que IPC o ICL cuando eran los alquileres, el que más te beneficie, no es a rajatabla, y si no, hay que empezar a atar las cosas en la economía a cuestiones que no van a cambiar nunca, como la canasta básica. ¿Cuántas canastas básicas puede o tiene que cobrar un jubilado? ¿Cuánto un diputado? ¿Cuánto un senador? Y lo dejamos definido. Y después no destruir el INDEC, ¿no? Bueno, después de eso, ¿sabes qué? Claro. Después de eso creo que lo van a destruir. Si eso se termina Porque ya la votando. tuvimos a esa con Bueno, exactamente, pero digo, con el muchacho Moreno, Las que te cana- tocaba los índices para condicionarte las paritarias. Y para Por con- eso acá hay un pero tema también muy hay bonos profundo. que ajustan No vamos a por hablar eso, solo, lógico, ya sé. Y eso, bueno, lógico. Hay un punto que, y yo lo viví mucho desde el mercado, también con el crecimiento de los bonos de TVPP, crecimiento por el PBI, donde en algún momento el gobierno dice, cambio la fórmula. Y entonces en vez de tomar desde tal año, sumo 2 años más. Claro, es como el promedio del fútbol. Si yo tomo los años de la peor campaña, te va a dar que no te da a pagar el facial de esos bonos. Se armó mucho escándalo por eso, pero la verdad que la situación era que capaz que la Argentina no podía pagar ese dinero. Entonces la opción que encontró era buscar el cambio de la fórmula. Fue un escándalo. El tema es cuando Cada vos... gobierno que vino cambió la fórmula Todos y perdimos. cambiaron, por eso. Están todos los juicios en la Corte. Es que el punto porque es las ese. cámaras previsionales van diciendo la inconstitucionalidad de todos esos robos, el que hizo Macri, el que hizo Alberto Fernández y después el que hizo Milei. Todos los empalmes están en la Corte y la Corte mira para otra parte. Bueno, ¿no? ese es otro Son- punto, lo son- de la justicia también. Claro, los- son temas de fondo. lo cierto es que los jubilados vienen perdiendo prácticamente de 2015 constantemente. No es que hubo un Absolutamente. cambio de tendencia Claro, en que claro. hayan recuperado parte de lo perdido. Algo que discutíamos mucho, sobre todo con una gran especialista previsional, Natalia Ponce de León, es que si vos no aportaste, igual vas a recibir una POM, que es la pensión universal al adulto mayor. Quiere decir que cuando se dice no, porque pagó la moratoria que le debía, hay un 20% más, nada más entre la POAM y la jubilación mínima. Quiere decir que el Estado igual se tiene que hacer cargo de ese adulto mayor. Pero, Y porque ahí- si no lo tienen que matar. claro, Bueno, es que ese es el pero- punto. ¿Cuál es la responsabilidad del Claro, Estado? Pero porque ahí volvemos al mismo planteo, digamos. El planteo es el empresariado que no logra contratar a las personas en blanco y que esas personas trabajan pero no tienen los aportes para jubilarse. Bueno, ese empresario no es eficiente porque no logra contener en términos económicos a esas personas para que después puedan jubilarse y vivir
vivir sus tiempos, vivir momentos mejores Y cuando además es con lo grande. que consumen, los jubilados, está comprobado que si vos le das más plata, va toda a consumo, pero toda directamente Entera. a consumo. Bueno, pero yo, primero, hay una cuestión que es estructural y que es, uno podría, en un programa que se llama Comunistas, uno tiene que plantearlo. Desde el 89 en adelante, la economía mundial da un salto al sistema financiero terrible, se destruye el estado de bienestar y como no hay más el fantasma comunista, se acaba la contención por parte del Claro. Estado, digamos. Eso es algo que pasó y nosotros no lo hablamos muy seguido. Sin duda, cerramos acá porque cuenta regresiva para escuchar. Vamos a tomar nota de lo que grabó el presidente de la Nación fuera del horario del mercado para ver si encuentra quienes operan algún driver en lo que dice o algún tipo de tranquilidad. El driver lo pueden encontrar los mercados, ¿lo encontrará la sociedad? Nacional de Radio y Televisión del país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. En el marco de la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, brindará un mensaje para todos los argentinos. Argentinos, buenas noches. Conforme a lo que dicta nuestra Constitución Nacional, esta noche estaremos enviando el proyecto de presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es, ni más ni menos, que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. En ese recorrido, los éxitos que nuestro programa tuvo y sigue teniendo son parecidos a los cimientos en la construcción de un edificio. Son el primer paso necesario para desarrollar la obra. Son sus componentes esenciales, dado que sin los cimientos el edificio colapsa. Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso.
Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Pero también quiero ser claro con una cosa. Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal. Lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad. Todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron rotundamente. No debemos caer presos de falsos dilemas que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y al estancamiento. El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defolteadores seriales, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. Es decir, todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía. Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas, porque los políticos decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias. Durante décadas nos dijeron que se podría salir de la crisis supuestamente estimulando el consumo, que es un eufemismo para decir emitir más dinero. Y así pasaron toda clase de políticos por el gobierno, intentando aplicar esta supuesta receta mágica inventada por John Maynard Keynes del déficit fiscal, emisión monetaria, regulación y control. El resultado es que somos el único país que pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado. Incluso llegamos al punto de convertirnos en el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. Por esto mismo, desde el primer momento planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta. Y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados. Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Pero también es precisamente por esto que esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena. Este proyecto que hoy estamos presentando, al igual que el que presentamos el año pasado, busca que nuestro programa económico y reformista pueda tener un soporte legal y administrativo y pueda contar con el respaldo del Congreso. Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable. Como ya mencioné, está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal. Es tal nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. Para que se den una idea, el nivel de gasto de nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales,
Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Asimismo, este presupuesto es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas para seguir recomponiendo la relación entre el Estado Nacional y las provincias. Esta es una deuda histórica que debemos resolver como país, pero que debe ser atendida con un férreo compromiso con el equilibrio fiscal y que por ello contará con un presupuesto específico dentro de la ley de leyes. Además, insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva. Pero el presupuesto no es un mero papel sin consecuencias. Es la hoja de ruta de hacia dónde vamos. Y por eso es importante que los argentinos entiendan cómo es un país con equilibrio fiscal y sin inflación. Solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del tiempo, Argentina alcanzaría, según diversos estudios, una base de crecimiento del 5% anual. Para poner en contexto, entre 2011 y 2023, el PBI per cápita de Argentina cayó poco más de 10%, mientras que en países vecinos creció un 15% o un 20% en el mismo periodo. El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. Pero eso no sucedería por arte de magia, ni existe una fórmula mágica para que todo ese progreso se materialice hoy. Necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir cada vez mayor valor. Porque como ya hemos dicho en alguna ocasión, Roma no se construyó en un día. Esto que estamos planteando no es una quimera, es lo que podemos lograr si conseguimos los consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. El superávit es, por ejemplo, lo que nos permitirá otorgar financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante. Es decir, por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financie al sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen en la infraestructura y logística del país. Argentina es un país que tiene mucho para ofrecerle al mundo y que durante décadas se negó a comerciar con el resto del planeta. Debemos emprender el camino que emprendieron todos los países que actualmente son prósperos y buscar inundar el mundo exportando nuestro talento. Por el contrario, si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del déficit, el endeudamiento, la emisión y o suba de impuestos, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron a nuestro país durante tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza. Por eso mismo Argentina debe, de una vez por todas, abandonar el autosabotaje económico constante de las últimas décadas. Debemos abandonar el pensamiento mágico. No es posible reinventar la rueda.
Nadie tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismos, y nadie más que nosotros mismos puede salvarnos. Dependemos exclusivamente de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con hacer de una vez por todas las cosas bien, porque ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza, necesitamos más empleo. Si queremos que haya más empleo, necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad. Y esas condiciones también implican, por definición, menores tasas de interés, que no se logran emitiendo dinero, sino reduciendo el riesgo país en base al equilibrio fiscal y estimulando el ahorro. Porque una empresa que no gana dinero es una empresa que cierra o una empresa que directamente nunca se abre. Y eso es lo que sucede cuando se le suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se vulneran los derechos de propiedad y se les cambia las reglas de juego sobre la marcha como hemos hecho durante tantas décadas. Finalmente, quiero terminar con una breve reflexión. Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. De hecho, los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto, sabemos que el camino es arduo, pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchas gracias a todos, buenas noches. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. Airbag tiene la potencia de un extractor de cocina tradicional en un formato compacto que podés poner en cualquier lado sin instalación. El secreto del Airbag está en su escudo de 2 etapas con una pantalla de micromalla y un filtro de carbón activado que succiona el humo y el olor a grasa y luego los atrapa y limpia, ayudando a despejar el aire para que sientas la frescura en cualquier lado. Usalo sin pausa cerca. No deja un enchastre grasoso en todos los muebles. Eso no pasa con Airbag. Airbag es ideal para departamentos, habitaciones, casas rodantes y espacios pequeños, con 3 velocidades ajustables para acomodarse a tus necesidades. Y cuando lo terminas de usar, el Airbag se dobla fácilmente volviéndose compacto para guardarlo. Si lo encargas hoy, recibís el increíble y mejorado Airbag Deluxe con una manija para traslado y luz LED incorporada. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. El mejor producto y al mejor precio. Pedí el tuyo ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo.
La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Haz de tu tiempo en el baño y la ducha una experiencia relajante y sin esfuerzo con el cepillo corporal Pure Perfection. Un increíble cepillo de limpieza para el cuerpo que ofrece mayor alcance para una experiencia más cómoda y sin molestias. El mango alargado de Pure Perfection permite limpiar detrás de los hombros, la espalda, hidratar la parte inferior de las piernas e incluso exfoliar los pies sin esfuerzo. No recuerdo la última vez que pude limpiar mis pies tan fácilmente. Elige entre los 4 cabezales de limpieza multiusos de Pure Perfection para una limpieza corporal de la cabeza a los pies. Utiliza la suave esponja vegetal para un lavado completo, relajante y calmante. El cepillo de cerdas suaves es perfecto para exfoliar y suavizar la piel áspera y seca. El cabezal de silicona ultra suave e higiénico limpia la piel sensible y es ideal para aplicar fácilmente cremas hidratantes y aceites corporales. Y el cabezal de piedra pómez elimina la piel áspera, seca y agrietada de los talones y las plantas de los pies. El increíble diseño del cepillo Pure Perfection permite limpiar, exfoliar y masajear la piel de la cabeza a los pies sin tener que esforzarse demasiado. Además, es recargable por USB, por lo que no es necesario cambiar baterías constantemente. Consigue el cepillo Pure Perfection con todo lo que ves en pantalla. Es una oportunidad única. Esta oferta no está disponible en tiendas, así que llama o compra online ahora y regálate ese alcance extra con el cepillo corporal Pure Perfection. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. No pierda tiempo. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. ¿Alguna vio el uso de Juanita? ¿Alguna vio los anteojos de Juanita? ¿Alguna vio el compás de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Volvimos en Comunistas por Bravo TV, por supuesto, escuchando las palabras en cadena nacional, una escueta cadena nacional grabada. Tomábamos notas acá todos los camaradas sobre lo que planteaba el presidente de una nueva receta. Yo no sé si lo que está planteando es una receta médica o una receta de cocina, porque si es una receta de cocina, me parece que hay ingredientes que no combinan entre sí. Mira, yo la primera nota que tomé es un discurso increíble, creo que de un gobierno completamente en crisis, porque los presupuestos los anunció toda la vida en la Cámara de Diputados. Normalmente el ministro de Economía explica, da un adelanto, se somete a preguntas. El presidente de la Nación se hace cargo acá. Es un gobierno que está en el límite de su propia crisis. Esta cadena nacional expresa eso. Ahora, la primera nota que tomé, el equilibrio fiscal.
¿Sobre qué base? Es decir, ¿quién va a pagar el equilibrio fiscal? Acá, para el Partido Obrero, para el Frente de Izquierda, el primer tema es la deuda. Y en esto quiero polemizar con el peronismo, porque hoy vi un reportaje de Kicillof que dice que negocie duro con el FMI, le da consejo a Milei. Ya tuvimos a Guzmán negociando duro con el FMI 1 año y medio y terminamos en la crisis que terminamos. Acá vamos al núcleo de los problemas. El equilibrio fiscal, sobre la base de sostener el endeudamiento argentino, nos lleva al 10º default y nos lleva a nuevas devaluaciones y a nuevos golpes, al salario, a la ocupación, al presupuesto público, etcétera. Para nosotros hay que romper con el Fondo Monetario, revisar absolutamente la deuda y a partir de ahí discutir un plan de reorganización económica en todos los planos. Tenemos un programa para eso. Yo coloco el debate porque si no es bla bla. Bueno, ¿viste? eso es algo que el Frente de Izquierda siempre lo coloca y acá los que estamos más un poco en el mercado y en el día a día sabemos que es difícil porque una vez que está tomada la deuda, uno no puede desconocer. Vos podés desconocer, si querés, Néstor, el interés que te cobro, pero no podés desconocer que el dinero se desembolsó. Entonces, bueno, acá, pero lo que pagamos de intereses, bueno, eso acá es algo, se capitalizan los intereses que vos sabés que es anatocismo. claro, pero con un así riesgo se país, llama. pero con un riesgo país de 1.100 puntos o por encima, más una tasa de referencia de los bonos de Estados Unidos del 4%, hoy tendrías que endeudarte una tasa del 14%. Entonces, Bueno, por eso vamos a un default. ¿Y quién hizo? Él dice eliminar el riesgo país. ¿Cómo eliminar el riesgo país? Lo tenés en 1.100 puntos. Acá te lo pone Morgan Stanley y no lo pone el Partido Obrero. Para hacer algo, pero muy, muy concreto, y creo que lo debato también y abro este punto. Obviamente que la palabra riesgo país la nombró 4 veces. Cuando en un discurso se obsesiona con una palabra, es porque algo trae. En la anterior, antes del cierre de su campaña, nombró 26 veces la palabra kirchnerismo. Ahora nombró riesgo país, que es lo que no puede bajar. Tal es así que muchas plataformas de información ya no lo encontrás. Y de hecho actualiza 24 horas después el riesgo país. Algo que antes, año atrás, vos lo veías constantemente. Se actualizaba online lo que mide el JP Morgan. Pero yo me quedé con esto, ¿no? Y esto que les decía a ustedes. Él dice, se probó con emisión, no funcionó. Se probó con deuda, no funcionó. Supongo que estará refiriéndose al préstamo anterior del Fondo Monetario Internacional. Y acá él dice, ahora se prueba diferente. Que yo sepa, el préstamo del Fondo Monetario es deuda. El blanqueo no es plata tuya, sino que es deuda que tenés con la gente. Entonces, la única diferencia en esta receta es un déficit fiscal. Que fíjense que en un pasaje dice, bueno, si no es superávit, por lo menos que sea equilibrio. O sea, ya no pasa por superávit, sino por equilibrio. Que el gobierno no gaste más del dinero que le entra. Obviamente hace mucho hincapié en el 85% de asistencialismo, porque el Estado tiene que hacerlo, pero no es porque él es un dadivoso del 85%, porque el PBI quedó armado de esta manera, porque la Argentina necesita ese componente. Y después, por otro lado, a mí me dio la sensación del miedo, si ustedes no continúan por este camino y quieren volver, se van a perder. ¿Cómo lo vieron? Mira, a mí me llamó mucho la atención de que no se hace cargo, como bien vos decías, que menciona mucho la palabra riesgo país. El riesgo país, después del resultado de las elecciones de Provincia de Buenos Aires, le aumentó considerablemente y ahí el gobierno está prácticamente viendo a la expectativa de qué es lo que está esperando el mercado y está intentando usar algún tipo de herramientas y la verdad que viene teniendo poco resultado, evidentemente, porque el dólar le sigue subiendo, la tasa de interés sigue subiendo también y el riesgo país continúa por el mismo camino. Entonces es complejo el escenario y el panorama. Claro. Yo creo que estuvo anticipando un poco lo que se puede venir por estos días. Ahí, Pablo, quiero abrir con vos una cosa muy puntual. Porque hay una frase, y que todos escuchamos alguna vez en nuestra vida, repetidamente lo peor ya pasó. Porque si yo recuerdo muchas cadenas o entrevistas
o cuestiones del presidente de la Nación, lo peor ya había pasado hace 6 meses. Es que es un discurso absolutamente electoralista y cortoplacista. En el discurso el gobierno trata de desactivar la gran movilización del miércoles del sistema universitario, diciendo que va a gastar el 4% del PBI para el sistema universitario, o el 4%, y después dijo algo de educación, para la educación otro tanto por ciento. Sí, él dijo 8% en educación, 6% en discapacidad, la mayoría del gasto jubilados. educativo nacional es el sistema universitario, porque está desregulado, está provincializado de la Constitución del 94. Pero digo, para mí es un discurso absolutamente cortoplacista y electoralista también. Eso es lo que es un discurso populista que habla sin dar, que espera, que le promete al pueblo argentino que si sigue haciendo el camino de esfuerzo, buscando que el pueblo argentino lo vote en la próxima elección, le va a ir, vamos a estar bien, porque ya pasó lo peor. Claro. Bueno, me parece que él reconoce que no le llega a la gente sus presuntos logros, ¿no? Ahora, él identifica salario y jubilación, que es un salario diferido. Porque la jubilación es un salario diferido. Claro, él por pone eso aportamos como todos los logros, meses. Néstor, él marcó baja de inflación, baja de la pobreza, baja de los impuestos y salida del cepo hasta por ahí nomás, porque las empresas no salieron y ahora los ALEX tienen un control sobre la posición apalancada que puedan tener en dólares. Entonces, con semicepo se le fueron 14.000 millones de dólares de la reserva. Ahora, para él el salario es emisión. Quiero decir, él dice, si vos querés aumento salarial, bueno, es emisión monetaria y vas a tener inflación. Está loco. Bueno, el salario tiene un valor, que es el valor de la fuerza de trabajo. Claro. Por eso nosotros luchamos por un salario equivalente a la canasta familiar, que es el elemental valor que tiene que tener el salario en el mercado. Lo que pasa es que ellos le roban a los asalariados. Y esas transferencias de ingresos se van a la banca, a la fuga de capital y a lo que vos quieras, pero no a las familias argentinas. Este es el problema, Milei. A mí me gusta. Por eso no le llega a la gente. Tus logros son los logros de los que se las llevan todas. Pero por otro lado, utiliza palabras que los argentinos ya no utilizan. El rumbo está fijado en piedra. ¿Qué es la piedra Rosetta? Claro. Es un jeroglífico, no sabe ni dónde tiene que como ir. Como los 10 mandamientos. Bueno, lo hace como los 10 mandamientos, pero mucha gente dice, grabado en piedra, por eso no lo entiende, se ve que tiene un cincel complicado. Sí, de primero inferior, digamos, ¿no? Es extraño seguir con toda esa cuestión donde la tecnología hoy avanza tan grande, porque si me decís, lo grabé en la blockchain, te digo, muy bien. Pero lo grabé en piedra. Sí, en la blockchain grabó otra cosa. Claro, Libra. Exactamente. Sí, eso va a la blockchain. Una cuestión, siguiendo lo que decía Néstor, digamos, el discurso del presidente y de este gobierno es claramente clasista, porque él habla de derechos de propiedad, los derechos de propiedad de determinados sectores sociales, porque tocó las jubilaciones, tocó los salarios, tocó un montón de cuestiones. Esa propiedad no vale. Pero yo quiero ir a esto, porque supuestamente tenía que convencer a la gente que en las urnas se dio vuelta. Durante mucho tiempo este país se negó a exportar a otros países, hay que comercializar con todos. ¿Te lo recuerdo? Que con China no quiero comercializar. Entonces digo, cada cosa que dice se contrarresta con cosas que dijo o hizo. Exacto. Eso me preocupa. Yo ahí quiero un matiz, ¿no?, del debate en esta mesa. Discurso electoralista. ¿Alguien le puede creer esto a este hombre? Es un tema, ¿no? Yo creo que es un discurso a los mercados, ¿no? Que le llevaron el dólar a 1.480 y sobre eso él... Pero no lo va a dice. poder bajar, Néstor, el ímpetu de este. Porque mirá, otra de las cosas que decía es, tenemos que tener el consenso necesario con gobernadores y con los honorables miembros del Congreso Nacional. Pero antes no eran los degenerados fiscales y las ratas. Pero además le vetaste todo. Y le vetaste todo, le vetaste a TN. Digo,
por eso digo, es un discurso, quiero usar una palabra que es fuerte. Muchas veces se habla de la gente termo, ¿no? Que piensa poco, pero ¿y este discurso para quién fue? Si no es para la gente fundamentalista de esto que dice, ¿es esto o volveremos a la inflación y al estancamiento? ¿Se acuerdan cuando Mauricio Macri nos echó la culpa de que se votó diferente, que por eso todo cambió? Digo, y después pidió perdón, que se había levantado mal. Acá hay una cuota de terror, de decir, ustedes votan como votaron el otro día y esto se va al diablo. Claro. Ahora, ¿qué pasa, flaco? Ya se está yendo al diablo ahora. Acá hay un tema, la gente, ¿por qué votó mal? Según él. La gente votó porque ya estaba mal con lo que viene ocurriendo en estos 2 años de gobierno. Bueno. La crisis es el fundamento de la derrota electoral. No hay una crisis como resultado de la derrota electoral. No sé si se ve. Claro. Es decir, nos echa la culpa a nosotros, a todos los votantes. Bueno, y nuestros locos. nuestros sueldos congelados, donde fue noticia varias veces el aumento del sueldo del vocero presidencial. Ah, eso es joda. Entonces digo, a ver, ¿nos toman por boludos realmente? No, Karina capaz que tiene un sueldo bajo. Claro. Karina capaz que tiene un sueldo bajo, pero ahora ya sabemos cómo lo compensa, ¿no? Y dice, si no vamos a volver atrás, no aflojemos, con cero insulto, con acompáñenme, prácticamente un discurso de campaña utilizado en una cadena nacional que necesitaba, hasta no te digo una conferencia de prensa, pero más o menos, una explicación de qué pasó. ¿Quieren que repasemos para ver qué pasó en el mercado hoy y qué viene pasando en lo que va del año? ¿Querés? Vamos a empezar, Juli, con dólar, a ver qué dice el mercado hoy. Bueno, subió un poquito más cripto. Ahí tenemos los dólares. Tenemos un dólar mayorista de 1.467, un oficial que tocó la banda de 1.480 y terminó un poco por debajo. Un dólar tarjeta que comunicacionalmente el gobierno tienen que sacarlo porque no sirve para nada. El 90% de la gente no te paga ese dólar, te paga dólar, los dólares MEP, pero fíjense CCL, 1.500 contado con liquidación. ¿Cuánto subieron en lo que va del año? Este es un informe de Raúl Bursátil, 42% al mayorista, 40% al oficial, 40% al tarjeta, 27.1 y 26.4. Esto no es riesgo cuca, porque que yo sepa, el año arranca en enero y todo fue producto de lo que venía haciendo. Vamos al dólar futuro, que Néstor nos contaba hoy, que durante mucho tiempo el dólar futuro fue un tabú en la Argentina. Septiembre del 2025, 1.478, por supuesto vencimiento muy cerquita, pero vamos a tomar 2 vencimientos. El primero es noviembre de 2025, cómo salta esos 50 pesos hasta los 1.596, cómo va cargando, esto es sensación del mercado, cómo va cargando de octubre a noviembre y cómo cerramos a fin de año en 1.635. Claro, el aumento no es lo del dólar tarjeta, pero empezamos a ver cómo el mercado se sigue moviendo. Pero quieren ver, por eso cuando nosotros decíamos qué pasa con el mercado de valores, vamos a cualquiera de lo que pasó en el índice Merval hoy, tanto el Merval medido en pesos como medido en dólares. Néstor, la gente de plata perdió 45,4% en dólares, ¿sí? La mitad de su dinero la perdió en moneda dura. Ya no es el pobre, ya es el pobre tipo que confió en este país poniendo la plata en acciones o bonos. Estamos hablando no de acciones especulativas, estamos hablando del futuro, de Vaca Muerta, de esta nueva nación que dentro de 30 años sería potencia. Y el Merval, medido en pesos, también pierde. Claro, pero yo ahí quiero tocar algo. Es una desvalorización de capital. Sí, porque 45%, es decir, no es una abstracción. No. Eso cómo lo estamos viviendo hoy. Centenares de despidos
en el neumático, claro, en ceramistas. Pero ¿sabes qué te diría? La fábrica Basali, que ¿Sí? no paga los sueldos, que es emblemática de la producción de maquinaria agrícola en la Argentina, exportadora de maquinaria agrícola. Este es un país que se está derrumbando y naturalmente, ¿quién está sufriendo? El trabajador que lo despiden, porque los dueños de la Argentina tienen sus campos, tienen su guitarra afuera. Ellos no van a ir dato a que vos situación decís, de calle. Hay mucho empresario, y esto Félix lo traslado a vos y lo traslado a vos, Pablo, como sociólogo, que cierra balance. El año pasado, un banco, que ahora lo vamos a ver, está en el panel general, pero no importa, uno de los bancos cuyo empresario y dueño tiene una compañía también de shoppings, y también tiene campo, y también es de la misma religión de la cual es el presidente, este año perdió 65% de su valor. El año pasado ganó 300. Los 300 que se capitalizan bursátilmente los embolsa, pero se cerró el año. Este año pierde 65 y toma decisiones en función de lo que viene pasando hoy. Por eso, no compensa ningún empresario lo que ganó el año pasado con lo que le va pasando en este año. Bueno, ahí es llamativo también el hecho de el cambio de los sectores que apoyan al presidente o no. Las empresas alimenticias, más que nada, están todas registrando caída en sus ganancias, como bien vos decías, o hasta pérdidas incluso. Mirá, Merval en dólares, Néstor, rompió, te diría en abril, el Merval empieza a romperse tras el Liberation Day, el día donde Donald Trump sale con esas cositas escritas en piedra también, viste que salió con sus 2 tablas y destrozó todo el mercado. Eso valía 2.000 en el momento donde Donald Trump, una persona pro mercado, hace esto. Pero claro, uno diría, bueno, pero entonces es un tema global. No, mirá los índices internacionales para que podamos entender que esto es autóctono. El Dow Jones, uno de los índices más antiguos del planeta, subió 8,1 en lo que va del año. Estamos hablando de que 4,25 rinde un bono del Tesoro de Estados Unidos, duplicó lo que rinde un bono. El Nasdaq, las grandes compañías tecnológicas, subió 15,6. Y el S&P, que es el S&P 500 acciones que tiene Estados Unidos, subió 12,8. Claro, vos dirás, bueno, es Estados Unidos. Vamos a los emergentes, que supuestamente nosotros seríamos ese rubro. Ganó 25,9. Por supuesto que está medido en moneda dura. Y en el caso de Brasil, en un muy mal momento, gana 35%. China 34%, el euro 13% y el oro sube 40%. Bueno, y esto marcando la situación de Brasil, de que tuvo una devaluación, de que tiene un gobierno tiene que un preso teoría... político, tiene una necesidad Bolsonaro de corregir y de irse un poco más a la derecha en medidas económicas, que no le queda otro, pero... Lula. Lula. Bolsonaro está claro. Ahora, mirá, ¿por qué el riesgo país baja? Vamos a los bonos en la Argentina. Ahora, ¿te puedo hacer una reflexión cortando un poquito acá? Sí, claro. Vos ahí tenés subas que tienen una contrapartida en una desvalorización relativa del dólar con respecto a muchas monedas. Y lo ves en el aumento del oro, que es el mayor de todo. Claro. Hay una fuga del dólar y de los bonos norteamericanos a refugio oro, de valor. al refugio de valor último, que es clásico de las grandes crisis, ¿no? Vamos. Ahora, bueno, ¿cómo la está afrontando Estados Unidos? Descargándola sobre todo el planeta con aranceles, con guerra, con todo. Y acá nos abrimos para que nos maten. Acá me planto como comunista para decir algo muy concreto. No todo el que tiene bonos de la Argentina es un especulador. Muchos de estos bonos se pagan como juicios a personas que le ganan juicios al Estado. Muchas de estas personas utilizan asesores financieros para ver cuál es el mejor instrumento financiero para que mi dinero no pierda valor.
¿Y en qué invierto? Bueno, me pongo la camiseta argentina. En diciembre del 2022 salimos 5 millones de personas a festejar un triunfo. La argentinidad al palo, compro activo de la Argentina. Deuda que emite mi propio país para poder financiarla. Miren lo que pasó con los bonos este año. Medido en dólares, porque los bonos tienen una cotización en pesos y una cotización en dólares. Medido en dólares, vamos a mirar el AI-38, que vence en el 2038, perdió 29,9% de su valor en dólares. Claro, si yo miro lo que perdió en el mes, Néstor, te digo, perdí 21, claro, bueno, pero esto puede ser por el salto en el tipo de cambio, o por... No, esto tiene que ver claramente porque luego de que los resultados se dieron en las elecciones, la baja fue mucho mayor. Fíjense lo que dice el mes y lo que termina el año. Pero si lo mido en pesos argentinos, fíjense que, claro, no perdí casi nada. ¿Por qué? Porque lo que bajó de peso no me alcanza para comprar los dólares que subieron un montón. Claro. En lo que empezó el año, recuerden que teníamos un dólar de 1.050 y no exagero, sí, 1.100. más o menos, claro. Vamos con un dólar de 1.500, quiere decir que subió 400 pesos. Pero claro, estos son bonos, son los patriotas que confiaron en la Argentina para que se los devuelvan. Nadie dice que no se los va a devolver. Sí, el GD30, el AL30 van a tener que pagar en enero 4.800 millones de dólares de interés que yo no escuché de dónde los va a sacar el presidente. Yo tampoco. Y tampoco escuché que para llegar a donde quiere llegar con superávit fiscal, y lo voy a decir un poco fuerte, haya que cagar a los bonistas. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, en este país siempre los bonistas que apoyan un país pierden. Pero no nos quedemos con esto. Vayamos a ver qué pasó con la renta variable. Acá sí, te lo tomo. Más especulación. Mirá qué pasó con las acciones. Bueno, ahí tenemos las tasas. Las tasas raramente, la tasa de LELIQ está al 80, la tasa de caución del mercado está al 29. ¿Por qué? Porque claramente no me dejaste tomar todos los pesos que yo tenía para comprar dólares. Entonces el gobierno me dijo, como yo sé que este instrumento financiero lo voy a tener que pagar yo, si yo te digo, Pablo, vos dame pesos que yo me endeudo en pesos, le compro a él dólares, yo sé que a vos te devuelvo los pesos con los dólares que vendo de él. Entonces, eso lo trataron de evitar. Pero vamos a las acciones. Intervencionismo al palo. Claro. Por supuesto. Mucho intervencionismo. Pero vamos para entender la economía. Vamos, ¿qué pasó con la renta variable? ¿Qué pasó con las acciones argentinas? Y estamos hablando de las grandes compañías argentinas y qué pasó con sus acciones. Ahí lo tenés, Juli. Vamos a ver en producción las acciones argentinas. Por supuesto, para los que no conocen mucho de mercado, a la cabeza YPF, Banco Galicia y Pampa Energía. Tres rubros totalmente diferentes. Uno sector financiero, y el son otro los el petróleo. principales. Y los principales, los que más ponderan lo que llamamos índice. Los que más peso tienen, más operaciones generan en tres rubros totalmente diferentes. Pero, presidente, esto no lo generamos ahora. No lo generó el pueblo reclamando un veto. No lo reclamó el pueblo reclamando... Miren ese número. Esas son las famosas acciones líderes del índice Merval, donde vemos que YPF moderadamente perdió 20,4. Y Aluar, con el ida y vuelta, vamos de punta a punta, Aluar con el ida y vuelta sobre el aluminio argentino, con aranceles, sin aranceles, perdió un 25%. Pero claro, Comercial del Plata, esto es consumo, claro. 70,8%. Y Banco Galicia, che, pero pará, ¿cómo los bancos? Si los bancos trabajaban de banco les venía bien, si venían dando créditos. Entonces, yo no estoy hablando por boca de jarro que el modelo no funciona, es que ahora están perdiendo plata los tipos que tienen plata en la Argentina. Y todos sabemos, Néstor,
Así que es. cuando la gente que pierde plata es la que tiene plata en la Argentina, todo cambia. Vos estás describiendo una crisis capitalista. Bajo el gobierno más Porque, ¿sabés capitalista qué? de todos los gobiernos. Yo, como el lobo bueno de la City, que era lo que quería, era traer el mercado de capitales para la gente común. ¿Por qué? Porque había mucha gente que realmente decía, che, me pagaron la indemnización, ¿qué puedo hacer? Bueno, buscar la forma. ¿Te acordás, Néstor, qué pasaba antes cuando te echaban? Te ponías un kiosquito. Te invito a que te O quieras un poner... remis. Bueno, Un te invito remis. hoy a que te quieras poner un parripollo. kiosquito, a ver cuánto cuesta poner un kiosco. Y cerraron, además, muchísimos kioscos en lo que va este año. Entonces, nosotros podemos contar la crisis, vos podés creer lo que quieras, pero te estamos mostrando números. Y ¿sabés qué? Tiene razón, Néstor. Porque esta gente es la que llegaba a fin de mes y le sobraba. Tenés razón, esta es una crisis capitalista. Pero si no hay capital, no se mueve la industria, no se mueve el consumo. Si yo tengo una tasa del 80%, No hay nadie que entierre un fierro. ¿quién va a Por poner supuesto. plata? Es decir, está fracasando en las premisas capitalistas. Un capitalismo sin crédito no existe. Y ahí es cuando No pasa de existe. que el destino de la Argentina se toma con decisiones financieras y no productivas. Claro. Sin duda, pero estos números que yo les estoy mostrando, por supuesto que después, si quieren, comparamos el año pasado, porque el 2022, 2023, 2024, el sector capitalista por expectativa, y el mercado se mueve por expectativa. Galicia va a valer más porque puede tener futuros negocios. Ahora, ¿qué me está diciendo si una compañía de las que más pondera pierde 41%? ¿Qué es lo que me está diciendo? Cuando el presidente dice no vamos a hacer lo que estamos haciendo es algo nuevo, es lo más viejo que hay desde el 76 en adelante en la Argentina, digamos, el esquema financiero, yo hablaba antes, ¿no? El 89 con la caída del muro, pero en la Argentina desde el 76 la prioridad del esquema financiero que no fue cambiado, la ley de entidades financieras, por ejemplo, no fue cambiada, genera un corsé a las actividades productivas, porque ¿por qué vas a hacer actividades productivas si es más negocio jugar a la ruleta financiera? Digamos, ahí hay algo que tiene que ver con el ordenamiento de la Argentina, que por ahí, en el caso de Néstor o de la izquierda, lo plantean desde una cuestión desde el Estado y de la organización de los trabajadores, y quizá un planteo del peronismo lo plantea desde la planificación del capital de alguna manera. Pero digo, ser comunista no quiere decir que no tengas capital. Vos tenés que saber dónde Que no lo tenga podés- fuerzas productivas. Claro, vos tenés que saber dónde aplicarlo. Pero después hay que ver quién gestiona las Bueno, fuerzas ese es el productivas. tema. Porque acá están Exactamente. gestionadas para el saqueo nacional. Vos sabés que... Y esto han llevado al extremo total, la cuestión del saqueo nacional, con el RIG y con todo. Bueno, ahora lo vos tocó el estás tema, Claro, lo tocó vos- el tema de traer inversiones. Nadie le prohibió en estos... El RIGI estuvo aprobado, en este año y 9 meses nadie prohibió que vengan empresas a la Argentina. Claro, el tema era que el 20% tendría que ser de capitales locales, letra chica, siempre y cuando seas competitivo. Si no, me traigo al empleado de afuera. Y volvimos a tener lo mismo que con Macri, el carry trade famoso, la bicicleta financiera, que llega un momento que se van, que es cuando la banca Morgan dijo, tomemos oxígeno Sí, y y salgamos. cuando el Morgan te dice hay que seguir invirtiendo para poder irse ellos, quédate más que tranquilo. Exactamente. Esto ya lo tenemos. Entonces, lo único que tuvimos es una bicicleta de corto plazo, ¿no? Ya se han ido y tenés esta caída de todo lo que es el movimiento económico en general. Claro, ahora... Acá se ha caído el movimiento económico argentino. Es un gobierno que realmente está en terapia intensiva, el gobierno, colocándonos a todos los argentinos que vivimos nuestro trabajo en terapia intensiva porque no llegamos a fin de mes. Entonces, por ejemplo, a nosotros que decimos vamos a la calle contra el veto para golpear a Milei, porque hay que vetar a Milei, somos golpistas. Te van a acompañar, Ahora- te van a acompañar todos los que tienen rojo ahí, ¿eh?
porque los que tienen rojo ahí te van a acompañar. En general creo que le tienen mucho miedo a la gente en la calle. Eso pero es clase bueno, media. Eso es clase media. Y cuando la clase media se enoja, cuando la clase media se enoja, se enoja. Vos te referís a la clase media que tiene un ahorro, esto y lo otro. Sí. Pero vos te das cuenta que los que han podido se mandaron 14.000 millones, la mayor parte, creo que 9.000 al colchón. Otros lo han gastado afuera y pasearon. Dijeron, y te cuento compro estos dólares baratos y me voy. Néstor, que en octubre empieza a vencer aquel que decía, tengo 10 millones de dólares, los puse un año, no te pago alícuota y me los llevo. A partir de octubre, el blanqueo puede desaparecer. Puede llegar a ser una catástrofe. ¿De dónde lo vas a sacar? Ah, lógico. Sí, ¿De dónde lo vas a sacar? O sea, y por otro lado, y creo... ¿Y el pago de los bonos, de los dólares futuros? Ese pasivo, ¿de dónde va a salir? ¿no? Bueno, y los vencimientos que tenés en enero. Y los vencimientos 4.800. Vos acá tenés deuda reconocida y deuda encubierta, que es de lo que estás hablando vos. Sin duda. Y también creo que el gobierno comete algunos excesos de confianza pensando que la gente ya había comprado. Ejemplo, pasaste del 2% de corrección del tipo de cambio, la canchereaste al 1% porque la inflación ya a esta altura era 0. Exacto. Claro. 0. Entonces dijiste, en vez de tener 2%, lo bajo al 1%. Y después tuviste que recular con la flotación entre bandas. Tuviste que recular la flotación entre bandas. Y después dijiste, la verdad, comprá, campeón. $100 está barato. Bueno, es el primer ministro de Economía que hace ganar mucha plata a la gente. ¿A la gente o a quien? Al que tiene, al que tiene resto. Los laburantes estamos cada vez peor. Mirá, Moyano acaba de firmar un convenio 6,3% en 6 meses. Es decir, las paritarias, y ese es Moyano, 1%. ¿no? Claro. Que no sé qué negocio hizo, qué cosa, porque 700 y pico de lucas el salario inicial. Aquello de que ser camionero estaba bueno, se acabó. Y tenés a toda la burocracia sindical asegurándole la gobernabilidad. Creo que en un momento dado la gente va a pasar por arriba a los burócratas sindicales, a los políticos que le sostienen los vetos, los va a pasar por arriba a todos, porque no se puede vivir. Sin duda. Me quedé sin programa, pero vamos a seguir charlando porque hay que ver qué pasa después de esta escueta cadena nacional grabada con 0 emotividad para lo que viene para enfrentar, como decía Pablo, este miércoles, donde la gente va a estar en la calle. Este rojo de los mercados no es en vano. Cuando el mercado se enoja, se enoja. Muchas veces se desacopla de la realidad. Esta vez, por suerte, no se desacopló. Néstor, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, debatiendo entre qué son estos rojos. Es cierto que es una crisis del capitalismo, pero agrava a la crisis que tiene cada uno de los que nos escucha en el bolsillo. Félix Smith, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Economista, mucho para explicar, vamos a necesitarlo. Y Pablo López Fiorito, sociólogo. Pablo, deberías estar todo el tiempo acá sentadito porque es difícil de explicar esta Argentina. Gracias por la invitación. A ustedes los espero mañana en Comunistas para seguir debatiendo y viendo cuáles fueron las repercusiones de este presidente en un atril, ya no en un escritorio, casi